Mal de Airbag Withy te hace perder el miedo a todo. ¿Imaginas no sentir miedo? Existe una extraña enfermedad llamada mal de Airbag Withy, en la que se produce una destrucción completa de la amígdala, se endurece y se encoge, provocando que las personas que la padecen no experimenten ningún sentimiento de miedo. Es increíble que la lesión en la amígdala afecte exclusivamente las señales relacionadas con el miedo, sin incluir el resto de las emociones. De esta forma, los pacientes con esta extraña enfermedad son capaces de experimentar la alegría, el amor, el entusiasmo, el odio, entre otros. Su descubrimiento se remonta al año 1929. Afortunadamente se trata de una enfermedad que padece un grupo muy reducido de personas en todo el mundo. El Dr. Justin Feinstein, neuropsicólogo del Instituto de Tecnología de California, ha puesto a prueba esta enfermedad durante 6 años. Ha sometido a una joven a varias películas de terror que asustarían a cualquier persona, como El proyecto de la bruja de Blair, Aracnofobia o El resplandor, y esta joven ni se ha inmutado. También la llevó a una tienda de mascotas exóticas, con serpientes, arañas, escorpiones, y su reacción fue tan inusual que los expertos tuvieron que intervenir cuando se acercó a acariciar a una tarántula como si fuera un perrito. Y por último la llevó a una atracción de Kentucky de una casa embrujada, que aseguran es uno de los lugares más terroríficos del mundo, y nada, no sintió el más mínimo de miedo. Sin embargo, muchos quisieran sufrir de este mal para no sentir miedo de nada, pero el miedo cumple una función fundamental en la supervivencia. Aunque en muchos casos no debemos dejarnos llevar por el miedo, no sentir miedo a nada es algo muy diferente, y no es algo bueno, poniendo en grave riesgo la vida. Hipertimesia te provee de una memoria absoluta. Para la mayoría de nosotros, la memoria es una especie de álbum de fotos borrosas de nuestras vidas. Pero por ejemplo, Nima Bassett, quien sufre de hipertimesia, recuerda cualquier día de los últimos 15 años de su vida y te dará todo tipo de detalles, como qué llevaba puesto en ese día, o incluso qué comió y todo lo que hizo durante el día. Mi memoria es como una biblioteca de cintas VHS, caminando todos los días de mi vida de la vigilia al sueño, explica. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico, caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal. Las personas con esta enfermedad son de gran interés por los neurocientíficos y han sido estudiadas durante los últimos años. Esta enfermedad surgió a principios del año 2000, a partir del caso de una joven llamada Jill Price. Price le envió un correo electrónico al neurocientífico e investigador de la memoria Gene McCulloch, contándole que podía recordar todos los días de su vida desde los 12 años y pidiéndole que le ayudara a entender el porqué. El científico, intrigado, comenzó a estudiarla, le daba una fecha y le pedía que le contara los acontecimientos ocurridos en el mundo ese día, y Price acertaba siempre. Su caso llegó a la prensa, y otras personas con una condición similar, al ver la noticia, contactaron al equipo de la Universidad de California. Debe haber algo en la forma en que se aferran a la información que el resto de nosotros no estamos haciendo, dijo el científico Stark. Las personas con esta anomalía coinciden en que puede ser una bendición como también una maldición. Lo positivo es que permite revivir las experiencias más felices y positivas de sus vidas. Donohue, ahora profesora de historia, cree que le ayudó durante ciertas fases de su educación. Podía recordar perfectamente lo que el maestro estaba diciendo o lo que aparecía en el libro, pero ver el pasado en alta definición también puede hacer más difícil para superar el dolor de los momentos negativos de nuestras vidas. Es como tener estas heridas abiertas, admite Bassett. Bassett incluso piensa que su condición lo ha convertido en una persona más tolerante. Algunos hablan de perdonar y olvidar, pero como olvidar es un lujo que no tengo que aprender a perdonar de verdad, afirma. Síndrome de Savant te convierte en un genio. Uno de los más peculiares es el síndrome de Savant, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a pacientes que en la mayoría de los casos ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo el autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad mental. Y aunque esta enfermedad ha sido muy estudiada por los científicos, aún la ciencia no tiene respuestas. Los pacientes que padecen este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua, el arte y otros conocimientos. Aunque aún no se puede descifrar cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos increíblemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar de forma práctica o teórica. Simplemente tienen un nivel muy superior a cualquier persona. Existen varios casos famosos de personas con este trastorno.
Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de Kim Peck, que entre muchas de sus hazañas, recordaba el 98% de los cerca de 12.000 libros que había leído. Podía leer simultáneamente 2 páginas en 8 segundos, usando cada ojo para leer una página distinta, ya que no tenía conectado ambos hemisferios cerebrales, y apenas tardaba 1 hora en memorizar un libro completo, reteniendo de un modo preciso e instantáneo toda la información. Insensibilidad congénita al dolor. Como su nombre lo indica, esta enfermedad se explica como una anomalía genética que impide sentir dolor, calor o frío. Es una enfermedad hereditaria muy poco frecuente, afecta a 1 de cada 100 millones de personas y fue descrita por primera vez en el año 1932. Un hueso roto o una quemadura en una persona normal causaría un intenso dolor, pero en una persona con esta condición ni siquiera se daría cuenta. Aunque en muchos casos sería una gran ventaja no sentir dolor, también es algo necesario para alertarnos de que algo anda mal, ya que podríamos tener lesiones que pueden llegar a ser graves. Por ejemplo, accidentes como llegarse a quemar la lengua con una bebida caliente, entre otros muchos accidentes que padecen las personas con esta enfermedad. Algo muy peligroso sobre todo en niños pequeños con esta condición. Esta enfermedad puede tener también pérdida del sentido del olfato y otras alteraciones como infecciones repetidas, incapacidad intelectual o problemas para sudar y poca producción de lágrimas. Lamentablemente no existe tratamiento alguno para esta enfermedad. ¿Y tú ya habías escuchado alguna de ellas? No olvides dejarnos tu comentario. Muchas gracias, que Dios los bendiga.